Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro vivo de Adora Joven. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema súper especial, como es el valor de la vida. Hoy tenemos una invitada muy conocida y muy querida acá en la ciudad. Ella es la doctora Julia Elbaba. Sí. Vamos esperando a que se vaya uniendo más gente. Vamos a estar en el día de hoy con la doctora. Pueden ir dejando las preguntas. A los que se vayan conectando, díganme por favor si se escucha bien, si se ve bien. Bueno, acompañándonos también desde las redes la vigilia por el debate que se va a estar haciendo en el día de mañana en la Cámara de Diputados por la aprobación de la ley de interrupción del embarazo. Bueno, buenas tardes a todos los que se están uniendo. Marcela, Lorena. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Estamos esperando que se conecte la doctora. Hola Ángeles. A ver si se puede conectar, voy a ver si mando un mensajito. No. A ver si está conectada acá. Le mandé a ver para avisarle que estamos acá a la doctora. Bueno, mientras tanto la voy presentando, ¿sí? La doctora Julia Susana Elbaba es médica, recibida en la Universidad Nacional de Rosario. Tiene un posgrado, especialización en neumonología en la Universidad de Buenos Aires. Tiene un posgrado, un magíster en bioética por la Universidad Católica del Sacro Cuore y Universidad Lateranense en Roma, Italia. Es profesora universitaria para nivel medio y superior en medicina en la Universidad FASTA. Es decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad FASTA. Ahí está la doctora. Es profesora titular de bioética y antropología médica de medicina en la Universidad FASTA. Y tiene un doctorado en ciencias de la bioética. Y actualmente ella está como asistente. A ver, esperen que la busco. Ahí le mandamos la solicitud a la doctora. Doctora, ¿cómo va? Hola. Nos hemos encontrado. Pudimos. Pudimos. Mi primera vez en Instagram, así que espero que pueda hacerse. Bienvenida, sí, como que no. Ya estamos conectadas. Bueno, Bueno, ahí me estaba alegro entonces. comentando un poquito de su carrera, digamos. Escuché. Usted, ¿Cómo? que se presente usted, digo. Ah, bueno. Soy Julia Elbaba, soy médica, soy magíster en bioética, la decana de la Facultad de Medicina de FASTA y actualmente jubilada de la actividad asistencial. Fui durante 20 años jefa del día de guardia del Hospital Cetrango, de terapia intensiva, y en el 2013 me jubilé y vivo en Mar del Plata hace 22 años, soy rosarina
y estoy en fasta desde los 11 años, tengo 61 años, así que tengo 60 años de estar en la obra de fasta, y por la obra de fasta vine a vivir a Mar del Plata y a dedicarme a la actividad en la facultad. Y además de eso, desde hace 3 años, el obispo me pidió que presida la obra de Encare, de la cual vamos a hablar en algún momentito, y desde hace unos días dejé de ser la presidenta para ser viceasesora junto con el padre Bachi, que es el asesor. Yo soy la viceasesora laica, una función que estamos inaugurando a pedido del obispo también. Bueno, una bendición. Vivo sola, soy soltera, pero como dice el refrán, a quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos, y yo tengo 3 hermosos sobrinos que viven en Rosario. Pero es más que son hermosos. Eso. Bueno, ya, antes de por ahí entrar de lleno, quizás esperando que se una más gente por ahí en lo que va a ser, bueno, toda esta vigilia que se está iniciando en el día de hoy, en pos del debate del día de mañana, quisiera por ahí que nos cuente qué es Aincarem, a qué se dedican, cuál es la obra que llevan adelante. Bárbaro. Ain Karen es una obra, una pastoral de la Iglesia Católica, que nos ocupamos de las mamás en situación de vulnerabilidad que pretenden o están pensando en hacerse un aborto. Nosotros les mostramos la otra cara de esto, de qué es lo que puede hacer, desde acompañar a su hijo, tenerlo y concluir el embarazo en el nacimiento, o bien ofrecerle la adopción para aquellas mamás que no quieran tener, quedarse con el hijo, que no pueden sostenerlo, darlo en adopción. Para esto las ayudamos, empieza la relación con las mamás, con una entrevista donde le mostramos toda la realidad de lo que significa una vida humana, de cómo se desarrolla un embarazo y de qué significa el aborto, sea químico, quirúrgico o como fuera. Nos encontramos con todas las mamás en situación de gran vulnerabilidad y de que no saben qué es lo que está sucediendo. Entonces, después de la entrevista, donde se le muestra toda la realidad del embarazo, para confirmar ese embarazo se hace una ecografía que se hace en una institución médica de la ciudad, que es el HPC, que nos acompaña en esto, o en FASTA, en la Facultad de Medicina, donde también tenemos un ecógrafo. Hecha la ecografía, después la mamá decide qué es lo que quiere hacer. Si la opción es por la vida, la acompañamos en el seguimiento de los meses que le falten para el nacimiento. En el momento ahí se la acompaña psicológicamente, espiritualmente, en todo lo que la mamá necesite. Hemos tenido mamás, por ejemplo, desnutridas, y entonces nos asociamos con CONIN, que es otra institución de la ciudad, donde le proveen todo acerca de la nutrición, desde los alimentos, a las fortificaciones que necesita, a los suplementos, etcétera. Y en el momento del parto se la acompaña también con un bolso que tienen que llevar las mamás con toda la ropa y los elementos para el momento del parto. Luego de eso, durante un año, se acompaña a la mamá y el bebé, por un lado, con elementos materiales como son la leche maternizada y los pañales. Es una gran cantidad que se reparten, porque muchas veces no es solamente
a ese bebé, sino a otro niño chico que también pueden tener las mamás, así que cubrimos eso. Y además, como gracias a Dios tenemos muchas donaciones de ropa, de qué sé yo, cunitas, el cambiador, muchas cosas que la mamá necesita, respondemos también a eso durante un año. Y en este proceso también de acompañamiento se trata de restaurar ese vínculo con el niño que a veces está lesionado por esta decisión o este pensamiento que ha tenido la mamá de abortarlo. Y como esta es una obra de la Iglesia Católica, también les proponemos la visita del capellán, la bendición de los hogares y también, por último, el bautismo del bebé, que hemos tenido muchas sorpresas porque se termina bautizando toda la familia. También los acompañamos en el bautismo y en la fiesta posterior que se hace en general durante todo un año. Por supuesto que las mamás siempre quedan conectadas con nosotros y con las necesidades y saben que ante cualquier situación pueden contar con Encaren, con la obra, ¿no? Y por otra parte también nos pasa que son las mamás las primeras que ante la primer duda, cuando deciden por la vida, se transforman ellas en apóstoles de la vida y ellas mismas van llevando o van trayendo o nos van presentando a otras mujeres en la misma situación de vulnerabilidad por la cual pasaron ellas. La verdad que todo lo que vemos siempre es agradecimiento. No vemos ninguna mamá que nos acusa de haberlas obligado a tener un hijo. Por supuesto, eso no se da porque hay un gran respeto por la libertad humana y la libertad de esas mujeres y el verdadero empoderamiento de esas mujeres, que es ser verdaderamente mujeres y afrontar esa situación de absoluta soledad. Ellas mismas se dan cuenta y nos dicen, lo más importante es mi hijo. En cualquier circunstancia, y hemos tenido situaciones muy dramáticas donde ellas se dan cuenta de eso. Y cuando uno está en la entrevista o en la orientación, como le decimos, de estas mujeres, hay mucho sufrimiento, hay mucho llanto, ninguna viene contenta a pedir un aborto y a ver qué es lo que pasa con eso, que me solucionen el tema. No, no, no. Eso es una gran mentira. La verdad que las mujeres sufren mucho y en la obra lo que se intenta es de reparar, es de que encuentren que ese corazón que ha pensado en algún momento en hacerse un aborto, lo ha hecho como una situación límite. Esa es la experiencia en estos años de la obra de Encaren, que ninguna mujer elige en libertad. Se someten, y ellas mismas lo dicen así, porque muchas tienen experiencias previas de aborto, y dicen eso, que lo hicieron porque no les queda otra, porque no ven otro camino, y entonces lo que intenta Encaren es mostrar que hay otro camino, mostrar otra posibilidad. Tal cual, y totalmente abordado desde el amor, ¿no? Exactamente, exactamente. Y de la verdadera libertad, la Bueno, libertad que se hace responsable, no solo por su vida, sino por la vida del hijo. bien. Así que es muy grato ver esas mujeres cómo se empoderan y cómo eligen la vida humana. Tal cual. Bueno, le damos bienvenida a todos los que se van uniendo ahora. Ahí está Avi, que te uniste recién, la doctora ya respondió a tu pregunta. Durante un año se acompaña a la mamá, pero después queda un vínculo con ella, ¿no? Em, con respecto a por ahí, si llegado el caso, usted dijo, bueno, que si eligen por la vida, bueno, se hace todo este acompañamiento.
Y ha costado por ahí que alguien quizás o termine decidiendo por, bueno, el camino del aborto o ya avanzado, digamos, tenga la decisión de decir, bueno, no, sigo con este embarazo. ¿Cómo? No te entiendo la pregunta. Claro, cuando se acerca la mamá con esta inquietud, Sí, ¿no? Yo supongo igual que si se acercan con esta inquietud es porque no quieren abortar, pero es que se acercan buscando, entre comillas, una solución, dicen ellas. ahí Y está. nosotros le presentamos cuáles son las verdaderas opciones de libertad y cuál es la manera de ser plenamente libre, que Perfecto. es teniendo el hijo y si no lo quiere criar, darlo en adopción. Por eso decimos que hemos tenido 3 o 4 mujeres que han dado a los niños en adopción. Así que también esa es una idea. Nosotros lo que queremos es cambiar esta idea de muerte por una idea de vida. Algo que le haga bien a la mamá y al niño por nacer. Porque acá no hay una disyuntiva, no queremos una vida u otra. Es la vida de los dos. Tal cual. Eso es lo que apunta a Encaren. Perfecto. Los voy a invitar a todos los que están viendo el vivo que puedan ir dejando al lado de los comentarios. Hay una etiquetita con un signo de pregunta. Ahí pueden dejar las preguntas que tengan para después hacérselas a la doctora o en los mismos comentarios. Pasa que por ahí en el comentario por ahí se va, se pierde. Doctora, ¿el promedio de edad de las mujeres que se acercan? Promedio entre 20 y 30 años. Entre 20, y generalmente van Entre solitas. 20 y 30 años, un promedio 26. Hemos tenido chicas de 15 años y hemos tenido mujeres jóvenes, muy jóvenes, de 42 años, Muy bien. que ha sido la de mayor edad. Sí, no. ¿Tildó la doctora o ahí me escucha? Sí, Yo te escucho perfecto. perfecto. Eh, a ver, acá hay una pregunta. Pregunta Gastón. Gastón es miembro de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cuál cree usted, doctora, que es la mayor mentira que se divulga para favorecer el aborto? Uy, son muchas, en realidad, son muchas. La primera, ya la dijo el otro día el ministro de Salud, que eso no es una vida humana, que es un fenómeno, que vida hay una sola. Esa es la primera mentira. La segunda mentira, creo yo, que es que no pasa nada, que no hay un síndrome post-aborto, que es un trámite, casi menos, qué sé yo, que ponerte una inyección intramuscular, por decir algo, que no hay ningún sufrimiento, porque eso es una pavada. Y que la tercera gran mentira, que ellos quieren rescatar que ninguna mujer se muera en una mesa clandestina. No importan las mujeres, porque si importaran las mujeres no estaríamos proponiendo una situación como el aborto que después te genera un síndrome post-aborto o que te genera una situación de dolor, tanto físico, psíquico, espiritual y también social, porque es un estigma. Yo creo que cuando uno está en contacto con estas mujeres y con el sufrimiento que padecen estas mujeres, la primera actitud es de cobijo, la primera actitud es de una gran misericordia, ni siquiera de, de juzgar, porque el sufrimiento es muy grande. Miren, cuando en Mar del Plata era obispo Monseñor Puigari, hicimos la muestra del rostro humano del embrión, que es una muestra que viene de Italia,
que la hizo un genetista y que después se hizo sacerdote, y un teólogo, y la muestra ha recorrido el mundo. Monseñor Puigari, en el año de la vida, que no me acuerdo si era el año 2006, 2007, pidió que se ponga la muestra en la catedral. Y entonces me pidieron que hiciera una presentación de la muestra, fueron a verla muchos colegios y demás, pero estábamos haciendo una exposición de la muestra para los periodistas. Bueno, era un recorrido rápido por la muestra para que salga por la televisión. Y yo veía que nos seguía una señora muy anciana, yo no sé, 80 o algo más de años. Cuando terminé de hablar para los periodistas, bla, 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 se me acercó y me dijo que ella, que tenía 83 años, a los 16 años su madre la había obligado a abortar un hijo de una relación cuando ella era soltera. Se había casado, había tenido un hermoso matrimonio, pero nunca, y había tenido otros hijos, pero nunca se pudo olvidar de ese hijo. Entonces digo, si una mujer que no lo había querido el aborto, que lo hizo impulsada o presionada por la madre, todavía recordaba ese hijo, y ella que me había dicho que se lo había confesado tantas veces, bueno, digo, este sufrimiento que se lleva, ¿por qué le estamos ofreciendo esto? ¿Y por qué el Estado no pone todo ese dinero o todo eso que significa el aborto en decirle, te vamos a acompañar? En esta situación de vulnerabilidad te vamos a acompañar. Te vamos a acompañar en los meses que resta y nosotros vamos a hacer lo posible y lo imposible para que vos lo des en adopción. Y vamos a generar casas de abrigo y vamos a generar lugares donde a vos te contengan, donde puedas estar estos meses alimentada, cuidada, con el subsidio del Estado, con toda esa situación para que vos puedas llevar adelante este embarazo. También una gran obra educativa que nos está faltando. Sí. Le decía a una mamá de Aincaret, pensá que las mujeres son fértiles solamente 7 días al mes. No es que tenemos como los varones una fertilidad continua. La fertilidad femenina es cíclica. Esto significa que son pocos días. Empoderemos a las mujeres en el conocimiento del propio cuerpo. Eso es empoderar. Entonces, decirle educación, 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 no nos cansemos nunca de repetir eso. No es que vos estás obligada a quedar embarazada. No, son solo 7 días al mes en los cuales vos podés tener fertilidad porque tenés óvulos, porque tenés moco, y si tenés relaciones sexuales tenés espermatozoides. Cuando se juntan esos 3 elementos, el moco cervical, el óvulo y el espermatozoide, podés engendrar un hijo. Son solo 7 días de un mes que tiene 30. Bueno, entonces, me parece que en eso está el empoderamiento. Tal cual. Bueno, yo recuerdo, bueno, de hecho, muchos dicen, y es lamentable porque es verdad, en esto de educar a la mujer y al hombre también, ¿no? Porque la responsabilidad sí. Yo recuerdo en la escuela, yo tengo 33 años, cuando estaba en la primaria, con 15 años, yo tenía, y no era un colegio católico, yo tenía educación sexual sobre el tema de los anticonceptivos, sobre el tema de los periodos de ovulación y demás, más la educación que tenía en mi casa también, pero siempre partiendo de la base de la educación, ¿no? Y después, bueno, cuando uno tiene de fe, bueno, también lo suma con esto, ¿no? Alimentando y
y siguiendo formándose, ¿no? Y cuánta falta hay y cuánto se nota esta falta de educación sexual tradicional, por decirlo de algún modo, que Tal cual. escuelas y demás, o sea, no está de educación, tampoco quiero emitir juicios de valor muy chocantes, ¿no? Pero esto de la educación sexual integral y demás, partamos de la base enseñándole a una mujer cómo cuidarse, enseñándole a un hombre también cómo cuidarse, a que se hagan cargo, que tengan esa responsabilidad. Y que se hagan cargo, que sean responsables. Yo creo que esa es la primera actitud educativa, hacerse responsables de la propia vida y de las propias elecciones. Pero uno se puede hacer responsable conociendo. Si yo no conozco de qué se trata el aborto, de qué se trata tener un hijo, de qué se trata la adopción, hay muchas mujeres que están hablando de querer hacerse un aborto y uno le plantea, ¿por qué no lo das en adopción? Hay tantas familias, un poco lo que dice el Santo Padre, ¿no? Esto de ser una sociedad que acoja con ternura a otros, que esos niños que no lo pueden criar, que no lo pueden tener o que no quieren tenerlo, que su destino no sea la mesa criminal de alguien que va a hacer un aborto, sino que su destino sea una familia que lo va a querer, que lo va a cuidar, que lo va a tratar, que lo va a cobijar con amor. Este es el intercambio. A veces nosotros vemos muchos embarazos no cuidados, muchos embarazos sin asistencia médica, muchos embarazos que la gente no sabe que está embarazada y por ahí está de 5 meses. ¿Cómo haces con todo esto si no das educación? Y una educación que tiene que ser integral, y una educación para el hombre y para la mujer, no una educación nada más para que alguien se haga cargo, sino para que con amor se trate a esas dos vidas. A mí me parece que acá tenemos que invertir los tantos, tenemos que trabajar para sostener la vida y no para el aborto. Totalmente. Creo que el aborto, como dice el Santo Padre, es un fracaso de la sociedad. Excelente. Bien, acá pregunta, ¿por dónde me voy? Acá dice, Gastón nos pregunta de nuevo, ¿también se acompaña a mujeres que decidieron abortar y luego se arrepienten de haberlo realizado? Bueno, hay toda una... Nosotros particularmente no, pero en la diócesis tenemos una pastoral que se llama Proyecto Esperanza, donde se acompaña a mujeres que han abortado para sanar su corazón. Sí, sí, sí. Hay una pastoral que es muy hermosa y que tiene no solamente la ayuda de la escucha atenta y misericordiosa, sino también ayuda profesional. Bueno, eso con también psiquiatras, psicólogos. Esto también es un poco la idea. Nosotros hicimos una capacitación el año pasado o el anteaño pasado, el año pasado o el anteaño. Este año fue tan atípico que ya ni me acuerdo, pero vino gente de la UCA para justamente formarnos en esta tarea. Así que sí, el Proyecto Esperanza en la diócesis funciona y están muy atentos a escuchar a estas mamás. Y muchas veces también es interesante esto porque a la consulta a veces vienen también los hombres que las mujeres han abortado, a veces con la anuencia de ellos y a veces también con una actitud que es realmente de dejarla sola a la mujer. Vos haces lo que quieras, yo te acompaño. Y ese vos haces lo que quieras, como si la responsabilidad o el hijo fuera solamente de la madre que lo porta, ¿no? Bueno, también
hay un acompañamiento en el proyecto Esperanza para los varones también, Bien. para los Bueno, padres. eso está bueno, eso es también un poco la idea de estos vivos, darle visibilidad a todas estas obras que se llevan adelante para el acompañamiento de las mujeres y también de los hombres, ¿no? Tal Para, cual, tal cual. acá De tenemos, todo lo que significa el aborto, ¿no? Y todos los que se lesionan alrededor del aborto. bien, acá Gastón dice, ¿han aumentado la cantidad de mamás que se acercan en estos años? Ayer justamente hablábamos de eso. No, se mantiene estable. Y eso que este año todas las entrevistas, bueno, a partir de marzo, fueron virtuales, fueron por WhatsApp. No hicimos entrevistas presenciales porque la pandemia no lo permitía, pero se mantiene estable el número. Perfecto. Lo que pasa es que hoy, desgraciadamente, hay un acceso mayor al tema del aborto con los protocolos que se han puesto en marcha en lugares públicos, ¿no? Bueno, ahora ahora avanzamos ahí, después nos metemos de lleno. Acá Lili pregunta, ¿por qué hay tanta influencia en las jóvenes en los colegios y ni saben por qué se ponen el pañuelo verde? Y bueno, eso es ideológico, son los medios, son las redes sociales. Ustedes fíjense que en la tele, por ejemplo, o en estas, no quiero decir el nombre para no hacerle propaganda, pero cuando uno compra, digamos, o Sí, está, bueno, no sé cómo se llaman, estas redes que nos pasan series y películas y demás, eh, las pro vida prácticamente desaparecen. En televisión abierta no hay prácticamente programas. Y si no, hay situaciones de algunos que dicen, informan sobre el aborto e informan sobre la ola celeste, hasta algunos diciéndonos antiderechos. tal A cual. nosotros que defendemos el derecho a la vida, antiderechos. Y es exactamente lo mismo. Cuando fue en el año 18 el debate, había por ahí espacios que invitaban a unos y a otros. A mí me tocó ir y los periodistas que por ahí en privado daban su opinión, en público eran, tenemos que informar, era exactamente lo mismo. Nosotros íbamos a escuelas, por ejemplo, y participábamos a escuelas públicas y a escuelas religiosas, y hasta causaba gracia, porque era como todo había que ponerlo en el mismo plano. Era el mismo plano defender la vida que defender el aborto. Acá se escuchan todas las voces y no había de parte de las personas un jugarse y decir la vida siempre la vida. Acuérdense de ese año que fue el premio Martín Fierro Mm. y todas las actrices con algo verde tenían, y solamente me acuerdo que un ejecutivo de Telefe Internacional habló a favor de la causa de la vida. Pero entonces hay mucha presión sobre las personas de el uso del aborto como un derecho. Y todo Perfecto. lo que suena derecho suena libertad, y entonces la gente cree que hay que apoyarlo. Y cuando uno le dice, bueno, y el derecho del embrión, pero esas mismas personas, si decide la madre maternarlo, como me dijo una vez una persona hablando en la radio, y usted qué piensa, yo ni sabía lo que era el maternar, y el maternar para ellas es la decisión de la madre,
Entonces, si la madre decide, la mujer decide, la persona gestante, como dicen ellos, Sí, decide tener un hijo, ese hijo tiene nombre, ese hijo es un hijo, lo escucho, lo filmo, le pongo música y hago todo esto. Ahora, si la mujer decide no tenerlo, es una, ¿cómo es? Que se dice, tiene derecho al aborto, es un manojo de célula o no es nada. se disocia, Desgraciadamente se subordina en una situación de esclavitud. Hoy en el siglo XXI se subordina una vida y los derechos de una persona a la decisión de otras. tal cual, es como que se disocia el tema de, se banaliza la palabra derecho y se disocia la palabra de derecho de obligación y de responsabilidad también, ¿no? Dice, Exactamente. Son derechos que no llevan deberes, ahí está, que tal cual. no conllevan deberes. Acá dice Lili, ¿por qué se habla tan poco del negociado que hay con los fetos en las clínicas abortivas? Yo, por ahí desde mi punto de vista también se habla tan poco porque es parte del mismo negocio. El tema del aborto es un... Y además porque por la clandestinidad que tienen estas cosas. claro, Entonces, por eso no se habla o no, o se infla de acuerdo a lo que yo quiero hacer. Hay millones de abortos y lo que quiero es legalizarlo. O se invisibiliza cuando hay, porque si hay tantos millones y hay tantas clínicas y hay tantos lugares, ¿por qué no se aplica la ley hoy? Y no se cierran esos lugares. Bueno, tal forma cual. parte del negociado, me parece a mí. Bueno, el otro día escuchaba a un periodista que decía que hay más clínicas abortivas en el mundo que sucursales de McDonald's, ¿no? Que sucursales de McDonald's, ¿sí? O como dijo la Organización Mundial de la Salud, que la mayor causa de mortalidad materna no es el aborto, sino que es las malas condiciones obstétricas. Y en la Argentina teníamos más del 60% de clínicas obstétricas, maternidades, como le llamamos nosotros, en malas condiciones. Entonces, ¿por qué no ponemos a punto eso? ¿Por qué no ponemos centros de neonatología de excelencia? ¿Por qué no vamos a donde están las mamás? ¿Por qué no salimos con el camioncito y le hacemos la ecografía, las vacunamos, le hacemos los análisis, le damos las fortificaciones? ¿Por qué no trabajamos en pos de esos embarazos que a veces están maltratados no por el Estado, sino porque la mujer no accede? Bueno, ¿por qué no trabajamos en eso y no en el aborto? Totalmente. Bueno, acá dice Gastón, de nuevo, ellos dan charlas en colegios ofreciendo, si ustedes dan charlas en colegios ofreciendo otra mirada a los jóvenes, Sí, nos ofrecemos a todos, sí, 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 sí. Sí, bien, por supuesto que sí. Y en el 2018 lo hicimos y fuimos a muchos lugares e incluso hicimos un panel interdisciplinario donde había una bioticista que era yo, un ginecólogo, una psicóloga, salimos a dar charlas, fuimos de gira, incluso fuimos a Necochea, a Pinamar, a este lugar, ¿cómo se llama? Balcarce. Sí, sí, hicimos una campaña, hicimos una campaña. Porque bien, también hay que informar a los de adentro aún, les tenemos que hacer dar razón a los que entienden que hay dos vidas. tal cual. Y también por ahí, antes de meternos de lleno quizás bueno, en el concepto de vida y demás, eh, bueno, esto que se promueve, se está predicando tanto de aborto seguro, legal y gratuito. El terminar con la falacia quizás de que el aborto es seguro. Si se Claro, no es seguro, no es gratuito y no es legal.
porque lo cierto es que el aborto implica la matanza de una persona. Eso es lo que hay que entender, que hay vida desde el momento de la concepción. ¿Y por qué hay vida desde el momento de la concepción? No es un problema, como el otro día escuchaba a una profesora de embriología, no es un problema religioso, no es un problema ético, no es un problema moral, es un tema científico. En el momento en que se unen un óvulo y un espermatozoide, comienza una persona humana, comienza un nuevo genoma humano, que es distinto al de la mujer y al del varón que lo concibió. Ese genoma humano que está constituido por 23 cromosomas del padre y 23 cromosomas de la madre, es único, es irrepetible y puede actuar por sí mismo. No es un manojo de células que no pasa nada ni hasta la semana 12. En ese embrión unicelular se dan 3 características que son las 3 características de la vida humana. La coordinación, actúa por sí mismo, sabe el propio genoma que el embrión tiene que tener una cabeza y 2 pies, que los pies están abajo y la cabeza está arriba, que tiene un corazón, 2 pulmones, 2 riñones. Ese genoma en su coordinación actúa desde el minuto 1, hace que el embrión se vaya desarrollando como persona. Por otra parte, hay una gradualidad, no es un conjunto de células amorfas, de un poquito de sangre, de una cosa por acá, de una cosa por allá, sin dirección alguna, no. Primero están las células se forman los tejidos los órganos los aparatos los sistemas, y este genoma tiene una continuidad. Esa continuidad hace que se vaya desarrollando conforme a una propia ley que tiene el mismo y propio embrión, a punto tal que se puede desarrollar tanto dentro del útero materno, porque la placenta se hace con parte de células del propio embrión que se separa, no es parte, un órgano de la madre, como tiene la madre su propio hígado. Y si hacemos un ADN en ese primer instante, ese ADN es diferente, porque ese ADN contiene los cromosomas de la mujer y el varón que lo engendraron. Este propio embrión puede desarrollarse tanto en una placa de Petri, en la fecundación in vitro, como en el propio útero materno. Entonces, este embrión es persona desde esa primera instancia unicelular, desde este propio cigoto, que va a desarrollarse después durante 9 meses, durante 7 meses, algunos durante 6, nada más, hasta que Dios lo disponga, hasta que se den las condiciones para terminar con la vida de esta persona, que termina naturalmente. Nadie es dueño de la vida de otro. El embrión no es un esclavo, al contrario, es un ser humano en situación de vulnerabilidad. Tanta vulnerabilidad como la que tiene un bebé de 1 mes, o de 6 meses, o de 4 años, o de 3 años, o un anciano, que lo hemos visto en estos tiempos de pandemia tan vulnerable. Entonces, desde la ciencia médica, desde el juramento hipocrático que hicimos y que se pretende desconocer en estos proyectos, realmente, como dijo el mismo presidente Fernández, que optaba por la vida, que le interesaba la vida, que votaba por la vida y que no le importaba la economía, porque las vidas humanas no se recuperan. Por favor, digámoselo de nuevo a todos los diputados. Cada vida humana que termina en una mesa clandestina
no se recupera más, no se recupera más. Y también queda dañada la mujer, a veces hasta con la muerte, a veces hasta con la muerte. Porque como dice ese eslogan, el aborto legal o ilegal mata igual. No queremos más muerte en la Argentina, no queremos más muerte después de este 2020, donde el mundo todo, por primera vez, ni siquiera en la época de la peste, el mundo conocido estaba totalmente afectado. Hoy el mundo globalizado está totalmente afectado. Entonces, paremos con la pandemia del aborto. Paremos, como lo dijo el ministro de Salud, si el aborto fuera aborto de una vida humana, sería el más grande genocidio. Sí, ministro, sí, es el más grande genocidio. Tal cual. Totalmente, no podría estar más de acuerdo. De hecho, me sonrió porque Bachi me había dicho, dice, pregúntale qué opina de lo que dijo García, dice, porque uno por ahí le da como, a ver, no sé si bronca o impotencia de decir, es el ministro de Salud del país, y está diciendo que dice, no, bueno, pero dos vidas hay, no está diciendo que acá no hay vida, vida hay, entonces que no hay personas, ahí ya la discusión es otra, pasamos a una discusión filosófica, se están apoyando Totalmente. sustentos filosóficos. Totalmente. Desgraciadamente hemos visto pasar por el Congreso varios ministros de salud, varios médicos negando esto. Y a uno como médica le duele más porque nosotros hicimos un juramento. Lo nuestro es con conocimiento de causa. Yo entiendo que hay gente que puede no entender que hay una vida humana, entiendo que hay gente que puede decir que eso es un conjunto de células, pero no los médicos. Hemos estudiado 6 años, hemos hecho un juramento, hemos dicho desde el tiempo de 500 años antes de Cristo, que es lo que tiene el juramento hipocrático de los griegos, decir no al aborto. Entonces, no podemos negar. Podemos decir después, bueno, yo quiero hacer otra cosa, a mí estas vidas no me interesan. Puedo decir lo que quiero, pero no negar que hay una vida humana. Ahora, si después que hay una vida humana, vos querés hacer otras cosas con la vida humana, y no aceptarlas, amarlas, protegerlas. Bueno, después cada uno que tome la decisión que le parezca. Acá nos dice, Rosario dice, buenas noches, ¿considera usted que las personas como médicos y científicos que están a favor, que los mueve a apoyar el proyecto de despenalización? Ah, claro, como nos mueve a estos profesionales a estar a favor de la despenalización. Y si me permite, doctora, antes, por ahí terminar con esto también de que ya desde el vamos está mal, porque no es interrupción voluntaria. No es no, no se interrumpe nada. No se interrumpe nada. Se termina. Una vida, cuando uno habla de interrumpir, pareciera ser que es una pausa, hago una pausa y después seguimos. En la vida no pasa eso. El aborto, en cualquiera de sus modos, implica la muerte de una persona. No hay interrupción de nada porque no se vuelve después a continuar. No continúa nada. Bien, y entonces respondiendo ahí un poco lo que nos decía Rosario, ¿qué puede ser que los esté llevando a estar a favor de estos profesionales, de estos médicos, a estar a favor de esta despenalización, tratando de pensar que hay algo más allá de lo económico? No sabría decir qué es lo que los está llevando. La verdad que cuando
uno está en esa situación, o cuando estábamos en la plaza hace ya 2 años, uno veía mucha ideología, porque nadie quiere escuchar y nadie quiere decir, yo como médico estudié medicina y la verdad que ahora me doy cuenta que todo eso era una mentira porque no hay vida, porque no tiene los cromosomas, porque se encontró que no es una persona, qué sé yo. Yo particularmente considero que es un tema ideológico, no es un tema de verdades distintas, es un tema ideológico, pura y exclusivamente. Porque ni siquiera, ya les digo, el tema de los derechos de la mujer o de la libertad de la mujer, no hay libertad si no hay vida. La libertad tiene que estar subordinada a la vida, porque si no respetamos el primer derecho humano, que es el derecho a la vida, nos transformamos en una sociedad que no hay ley. Y no estoy hablando de las leyes civiles, estoy hablando de la ley positiva. Los derechos humanos y el derecho a la vida están reconocidos en el mundo. Y como decía Nicolás Laferrière, no hay un derecho al aborto reconocido en ningún lado. El problema de salud pública es la pobreza, no el aborto. Perdón que voy a enchufar el teléfono que estoy viendo que me estoy quedando sin batería. Bueno, yo me estoy escuchando acá que Gastón nos dice, los términos no son inocentes y lamentablemente generan un daño inmenso. Las grandes crueldades de la humanidad ocurren cuando las ideologías se sobreponen a la vida. Sí, desgraciadamente sí. Aporto una pregunta mía, ¿no? Yo estoy dando en particular a una nena de secundaria y hace poco me tocó aprender, digamos, porque yo doy técnicas de estudio en realidad, pero tenía que hacer una tarea de biología, ¿no? Y bueno, en todo lo que es Mendel y la herencia mendeliana, todo lo que es el código genético y demás. ¿Cómo toma usted o qué postura toma con respecto a esto de que por un lado se esté enseñando todo esto de la información del código genético, de que cuando se forma, cuando está el óvulo y el espermatozoide tiene un código genético propio e independiente y nuevo, es independiente y nuevo, digo, y después le están queriendo decir que bueno, no, te estoy enseñando esto, pero por el otro lado también te lo escribo con la mano y te lo borro con el codo. Hablando y algo más o menos así sucede. Porque como dice Santo Tomás de Aquino, que es el patrono de Fasta, la única verdad es la realidad. Y la realidad es eso, yo la puedo esconder, puedo negarme, puedo no querer verla, pero la realidad es lo que nos muestra la esencia de las cosas y nos la muestra nuestra inteligencia. Entonces, si yo sé que cuando un óvulo se une con un espermatozoide hay un nuevo genoma humano y hay una nueva persona humana, punto. ¿Qué puedo decir después? Todo lo que diga después tiene que ver con una ideología respecto de esto. Pero esta es la realidad que nos muestra la embriología, que muestran los libros, que muestra la genética. Bueno, ¿puedo negarla? Sí, puedo negarla. Y lo hemos visto, los médicos, ministros de salud negando esto. Y yo creo que también acá hay un tema de que nadie quiere asumir lo que no hicieron. Políticos de distintos signos. ¿Por qué tenemos el 50% de pobres en una Argentina que es rica y que en algún momento era el granero del mundo? Bueno, preguntémonos qué nos pasó. Si nos preguntamos qué nos pasó con eso, nos vamos a ir dando cuenta que cuando dejamos de abrazar amorosamente a aquel que lo necesita para centrarnos en cuestiones ideológicas, y bueno, así nos va también, así nos va también. Yo la verdad que como lo dije en el año 18, creo que los diputados y los senadores
tendrían que dedicarse a revertir la pobreza, no a legalizar el aborto, a revertir la pobreza, que las madres no tengan que verse obligadas, las mujeres no tengan que verse obligadas a elegir el aborto porque no ven otra salida, y que podamos acompañarlas en la decisión que tomen, pero con una compañía de ayuda, que no las dejemos solas, como se las está dejando hoy por hoy. Ain Karen forma parte también de Red Provida, donde son muchas las instituciones que están trabajando a favor de la vida. Y entonces sigamos, hagamos nuestro propio granito de arena. Siempre decimos lo mismo, ojalá ninguna mujer opte por el aborto. Y ojalá que todos los niños y que todas las mujeres puedan vivir bien, respetando la vida humana. Y que nosotros, los que tenemos alguna mínima posibilidad, ya sea de escucha, siempre les digo a los jóvenes lo mismo, ustedes llegan a los jóvenes, ustedes háblenle a esa compañera, a ese compañero que está pensando en abortar, que hay otras posibilidades, como darle una adopción y salvar verdaderamente las dos vidas. Doctora, hablando de esto de la responsabilidad, ¿no?, de los políticos con esto de la pobreza y de esta ausencia también que tienen en todo este proceso, ¿no? Sí. ¿Cómo está hoy la ley de adopción en Argentina? Porque a nosotros No, ha dado mucho que dicen, los pro vida, bueno, ¿por qué no adoptan todos los chicos que hay en la calle? Sí, ojalá, yo no tengo ningún problema, pero ¿cómo uno también hay y todavía siguen con muchas dificultades, pero se están haciendo cosas, hay todo un camino para aligerar las adopciones, para que sean más fácil, para exponer el tema, porque es otro tema que está invisibilizado. Y en este sentido hay una experiencia muy importante en la provincia de Buenos Aires, en la municipalidad de San Miguel, que está Ricardo de la Torre, y él es médico, y ellos han hecho un trabajo, pero fantástico, pro vida, sosteniendo a las mamás con embarazos vulnerables, y van a los barrios, y tienen un programa de los 1000 días, donde ayudan verdaderamente del Estado a lo que necesitan esas madres. Y ellos también han hecho casas de abrigo, porque a veces la adopción, yo la verdad que sé que acá en Mar del Plata trabajan muy bien los juzgados de familia, pero a veces el sistema es un poco engorroso. Bueno, habrá que trabajar en ese aspecto también. Tal cual. Y como decía usted, Hay que ponerlo, invitar a algún poner, abogado a que haga un vivo y converse de estos temas, bueno, porque es muy interesante que los conozcamos. Gastón Aguirre Zavala, si querés recomendarnos a alguien que está presente en este vivo, Claro. y ponerlo como dice usted, ¿no? Bueno, en estas marchas que se hacen, bueno, salir a marchar porque sea más fácil para una familia poder adoptar un hijo y para que sea más fácil a un chico conseguir una familia que realmente está buscando y quizá por medios naturales no puede y realmente quiere dar amor, ¿no? Entonces, bueno, Exactamente. de cosas Es que también. eso es la adopción, dar amor, no es otra cosa más que esa. Bueno, de hecho decían que mañana, Se cambia el modo, es pensar y centrarse en la otra persona, no en mis deseos, no en mis necesidades, no en mí, sino en el otro. Es cambiar, como dice el Santo Padre, cambiar la cultura del descarte por una cultura de la acogida. Tenemos que repensar esos temas. Me estaba entrando una llamada, perdón. no, está bien, está bien. Se me fue la pregunta que le iba a hacer, pero acá teníamos otra que decía Gastón,
¿qué opina sobre la objeción de conciencia? Y eso lo voy La a unir. objeción de conciencia es sumamente necesaria. Objeción de conciencia tenemos que tener todos nosotros, todos los seres humanos. No se puede privar de la objeción de conciencia. Lo que es importante saber es que todos podemos ser objetores cuando la ley nos manda algo que está reñido con nuestra propia conciencia. Y nuestra propia conciencia debe estar en consonancia con la verdad y con lo que se llama la ley moral natural, que nos dice, hagan el bien y eviten el mal. Entonces, la objeción de conciencia es eso, es estar en contra de lo que está mal. Nadie nos puede obligar a hacer el mal, nadie. Tenemos que ser objetores de conciencia y tenemos que elegir ser objetores de conciencia para el aborto, para la eutanasia, para todo lo que significa la matanza de una vida humana. Bueno, ya me acordé lo que le iba a decir con respecto a esto del plan de los 1000 días. Le había escuchado, se me fue, ahora a último momento, estaba hablando Sergio Massa y decía que la idea es presentarlos por separado. Por un lado, el proyecto de los 1000 días y por el otro lado, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Legalización del aborto. Exactamente. Sí, exactamente. Algo quieren hacer. Por ahí soy de jugar mucho con las palabras, por ahí para que se dé esta dinámica. Está bien, está bien. De todos modos, creo que he leído el protocolo de los 1000 días y, como dice, vuelvo siempre a Nicolás Laferrière porque es un referente en el derecho, y él dice que de aprobarse esto vamos a tener cuatro estadios donde inicia la vida. O inicia a las 12 semanas o a las 14 semanas, que es donde van a empezar a pagar el subsidio para las embarazadas, o en el momento del nacimiento, o en el momento de la concepción, como dicen los tratados internacionales. Así que el plan de los 1000 días también tiene sus vericuetos. Bueno, pero cualquier cosa que ayude a las madres y a los hijos, a mí me parece que hay que apoyarlo. A pesar de que lo han puesto junto con un proyecto de muerte, ¿no? Creo que todo lo que favorezca la vida hay que apoyarlo, hay que difundirlo y hay que hacerlo llegar a las madres que están necesitando tanta ayuda. Tanto amor, es porque es eso. Tanto amor. Exactamente, exactamente. De hecho, los casos extremos, digamos, que ya están contemplados en el Código Penal nuestro, que es en caso de violación o en caso de que corra riesgo la vida tanto de la madre como del bebé, eso está contemplado en el Código Penal como excepción, digamos, ¿o no? Sí, de todos modos, excepción o no, el aborto siempre es un crimen, ¿eh? No, totalmente. Por eso digo... Y hoy la ciencia trabaja para defender las dos vidas, porque que un chico no sea deseado o que sea fruto de una violación, no nos da derecho a matarlo. Tal cual. Eso también lo tenemos que tener claro. Acá dice, Tom, quizás como conocedora del tema, ¿es cierto que las potencias mundiales fomentan la natalidad para su sociedad y se propone el control para los países subdesarrollados? Y bueno, eso estaba ya en el informe Kissinger, ¿no? Y uno ve también en el mundo que ha bajado tanto la tasa de natalidad,
son los países desarrollados los que están insistiendo para tratar de trabajar, entre comillas, en aumentar la natalidad a través de técnicas de fertilización in vitro. Y para los países pobres, el aborto y leyes que cercenen todo tipo de atención a las madres embarazadas. Así que hay también mucho de eso. Bueno, y hay un recuerdo no lindo, pero también que presentó un antecedente con todo esto después de la Segunda Guerra Mundial, con esto de la raza pura, ¿no? Por así decirlo. Totalmente, totalmente. Y hoy también, cuando hay países que dicen que no tienen niños con síndrome de Down, no es que lo han curado, es Claro. que no los dejan nacer a los niños con alguna dificultad o con alguna discapacidad o con alguna enfermedad. Entonces, en vez de ayudar, al contrario, se va produciendo cada vez más la selección. Y cada vez hay más que tienen derechos y hay otros que no tienen ninguno. Esa es la triste realidad. Totalmente. Mi querida, yo voy a tener que dejarlos porque tenía otra actividad también a las 10 y ya veo que son las 10:06. Está muy rápido la hora. Bueno, por mi parte agradecer a todos los que estuvieron acá presentes. Si tienen alguna pregunta o duda que les haya quedado, me mandan por mensaje directo o por WhatsApp, que tenga mi número, y yo luego se la traslado a la doctora para poder... Sí, por supuesto. Bueno, agradecerles por la presencia, agradecerte a vos, Julia, por haber estado. Por favor. Dos cosas. Una, que nos digas dónde está Incarem y si se puede ser voluntario, ¿sí? Si se puede ser voluntario. Sí, si se puede ser voluntarios, comuníquense directamente con el padre Bachi, con el padre Héctor Bachheimer, en la parroquia Sagrado Corazón, que él les dice de qué manera se pueden contactar con la obra. Bien, y por último, dejar un mensaje, ¿no? Con respecto a esto, por ahí ya ahora sí involucrando nuestra fe y en estas horas que quedan hasta que comience el debate y durante el debate también. Bueno, poner sí en manos de San Juan Pablo II, el que escribió en el año 95 esa hermosa encíclica, Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida. Sí, siempre a la vida. La vida, siempre la vida, como dijo nuestro obispo, y tener en cuenta que el que va a nacer es un niño que fue embrión y que cuando lo conoció San Juan Bautista saltó de gozo en su seno, ¿no? Entonces, volver a pedir eso para el mundo. Al niño de Belén, pedirle que proteja a todos y a cada uno de los niños por nacer. Y que proteja también a todas las mamás que están embarazadas. Y la Virgen que llevó esa vida tan difícil y en esos momentos, y tan sola, y tan con 15 años, y llevó adelante a la vida del Dios de la vida, nos ayude a acompañar a todas estas mamás y a todos estos bebés. No será ley, al menos en nuestros corazones no será ley. Amén, amén y recontra amén. Amén, exacto. Y muchísimas gracias. A vos por invitarme y a esto del primer vivo que espero que haya salido bien. Sí, claro que sí. Tengo problemas si quieren en algún momento hacer otro vivo, no tenemos drama acá. Por supuesto. Ahora que ya vi que es fácil, puedo hacerlo cuando nos pongamos de acuerdo. Muchas gracias, doctora. Y recordarles, gracias por todo. En la biografía de Adora Joven está disponible el proyecto de ley, que es lo que se va a presentar mañana, para que lo puedan leer en su totalidad y ver qué es lo que se está pidiendo que se apruebe, ¿sí? Que llega hasta los 9 meses, ¿no? Entonces decir, bueno, esto de nuevo de sí a la vida y sí al Dios de la vida, porque nosotros tenemos un Dios vivo
y que nos quiere vivos, como en el Cristo vive, nos decía el el Papa Francisco. Muchísimas gracias. Exactamente. Hasta luego.